El cine en Venezuela y en nuestra América, en todo este territorio que tiene raíz Abya Yala, tiene como una connotación, una fuerza, una huella importante en las transformaciones de la realidad. Y sobre todo yo diría que la última mitad del siglo pasado, del siglo XX, y en el presente siglo. Sobre ese tema, me gustaría que conversáramos el día de hoy con Juan Plaza. Juan Plaza es nuestro invitado. Bienvenido, Juan. Juan es cineasta, documentalista, un creador activo, pero también un luchador revolucionario con mucha vida entre pecho y espalda. Cuéntanos de tu vinculación con el cine, tu vinculación temprana, porque además eras un chamito cuando empezaste en el cine por allá por los años 60, finales de los 60. Sí, fue exactamente ya en la llegada del Opus Dei. Sí, era el gobierno de Caldera, de Caldera, ¿no? Claro, sí. Opus Dei. Y hubo todo un plan y una estrategia en el orden comunicacional que respondía, obviamente, a darle el freno a la insurgencia continental de todo el continente. En esa época se van formando los frentes guerrilleros en cada país. Obviamente ya se evaluó, ¿verdad? A nivel de los estudios que se hicieron de lo que venía, que era la industria cultural, cómo contrarrestar. Y con la llegada a la ULA de Perucho, la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes, empieza todo el movimiento intelectual de la época a convocar un viraje para llegar a el Congreso Cultural de Cabima, que fue en diciembre del año 70. Ese congreso marcó, ¿verdad?, un antes y después en cómo se enfocaba la estrategia en términos políticos, porque el eslogan era contra el neocolonialismo y el tema petrolero, Y el Congreso Cultural de Cabima generó, ¿verdad?, en sectores de la intelectualidad nacional y continental, enfoque. Pero además una intelectualidad que estaba vinculada con la insurgencia y con la revolución y con los movimientos revolucionarios. Claro, porque, bueno, imagínate tú. No era cualquier cine, no era cualquier expresión era plástica. Un compromiso, claro. No era una poética. Ahí está todo lo que tuvo que ver con la reforma de la universidad, claro, todo el material o todo el trabajo que se hizo, de acuerdo al momento, a la tecnología que había, ¿verdad? Y se puso todo en tensión. Y de ahí para abajo, eso fue generando una referencia. Venezuela como no pionero, pero sí como el motor. Y el Congreso Cultural de Cabima genera, ya había habido experiencia de algunos europeos, franceses sobre todo, que habían venido al país, ¿verdad?, a hacer unos registros, ¿verdad?, en los diferentes frentes, ¿verdad?, que es lo que hay, que existe, los materiales que están y que existen. Que por cierto en algunos no están identificados todos los compañeros, todos los personajes, claro, compañeros guerrilleros, hay que identificar algunos de esos personajes de la época. Claro, es un trabajo laborioso que hay que irlo haciendo, porque eso es parte de la memoria, y la memoria a veces se pierde, y entonces lo que hay es que, como se constituyó hace un año una asociación que se llama Para que la memoria no se pierda un poco, de que muchas veces se rescatan cosas, pero después se va perdiendo. Entonces, como un llamado a los entes responsables del Estado, de que no solamente restaurar o recuperar, no, hay que seguir manteniendo y estableciendo, porque esas son las referencias que tenemos. Ahora, en esa experiencia que tú conoces de tu juventud y de tu inicio en ese campo del cine, en el cual te mantienes hasta el presente, tú que venías también del movimiento revolucionario, ¿tú sentías que
hacer un documental, por ejemplo, como el de César Rengifo, por decir algo, significaba que tú estabas disparando contra el enemigo, al igual que se disparaba un fusil, por ejemplo. Sí, yo creo que cuando se asume, inclusive fíjate tú que en Cabima, yo hablo siempre de Cabima porque ahí se evaluó que no era nada más filmar o hacer material, sino que también estaba en juego la distribución y exhibición. Y se retoma o se recoge una propuesta que viene del movimiento uruguayo revolucionario, que era la Cinemateca de Uruguay, donde el ícono, ¿verdad? Era un muñequito con el fusil, o sea, vamos a decir, el ícono era la cámara, era la igual, cámara como fusil, claro, porque como si estuvieras empuñando un fusil. Claro, sí. Porque al final uno fue constatando, por ejemplo, yo recuerdo ya Caldera ya en el poder. Lo primero que hace es montar la Policía Metropolitana. Acuérdate que en esa época estaba todo el proceso, ¿verdad?, de la resistencia, ¿verdad?, en la península ibérica, con la presencia de Franco y toda la insurgencia también de los pueblos que conforman la península ibérica, Cataluña, el País Vasco y demás. Cuando uno salía a la calle, que a veces conseguía una cámara, los policías, nosotros detectamos que había en un lugar de unos españoles de esos fascistas que funcionaban en la avenida La Salle, que tenía una empresa llamada Proyección Hogar, donde entrenaban a la Policía Metropolitana para salir a la calle con las cámaras de la época, un teleobjetivo. O sea que ellos también andaban armados de cámara. Claro. Desde la insurgencia, armados de cámara, y desde la... Claro. Ahí entre el poder de derecha también. Claro, yo recuerdo cuando había las movilizaciones, ahí donde está el Liceo Fermín Toro, donde queda el MEP, en la esquina, bajando hacia el Cine Junín, esa calle, ¿verdad? Yo con una cámara, ¿vale? Salíamos. Y entonces el tombo, la época, o sea, un tipo grandote con una cámara. Sí. Entonces él me filmaba y yo lo filmaba. Él me filmaba y yo lo filmaba. Sí, entonces, fíjate, Juan, a mí me gustaría saber si hay gráficas de eso, de ese entonces. Pero tenemos que identificar el canal prestador de servicio. Vamos a hacerlo y seguimos conversando con Juan Plaza. Está bien. Seguimos aquí activos con Juan Plaza y conversando con todas y todos ustedes que nos siguen acompañando en este programa, en el que estamos hablando de cine, de los disparos que se hacían desde la derecha, desde los tombos, como dijo Juan ahorita, de la época, y desde cómo la insurgencia usaba también la cámara como un fusil para proyectar y disparar sus ideas y su campo revolucionario. Juan también participó en la distribuidora, yo lo mencioné desde el comienzo, la distribuidora del Tercer Mundo. Tenían esa casa ya en la Plaza Tiuna. En la Plaza Tiuna, que era una plaza, un centro de referencia muy importante. Y además, Juan era proyectista también o exhibidor de cine, porque nos íbamos algunos por los barrios a proyectar películas también que o se hacían aquí o se conseguían de otros países de nuestra América. Esa es una historia importante porque ahí nacen también los círculos cinematográficos o toda esa lucha cinematográfica que va asociada con la formación, con la educación de nuestro pueblo. Yo quisiera que nos contara de esos temas, bueno, Juan, mira, con brevedad, digamos, porque el tiempo... Sí, no, yo sé que... Bueno, mira, hay todo un encadenamiento que tiene que ver con el evento de Congreso Cultural de Cabima. ¿Por qué? Porque al regreso del Congreso Cultural de Cabima ya se habían hecho acuerdos, ¿verdad?, de distribución, o sea, de adquisición con países como Chile, Argentina, los países de aquí para abajo, pues Bolivia, Uruguay y demás. La distribuidora, al conformarse, ¿verdad?, que recuerdo, la primera inclusive, fue importante el tiempo que tuvo, por ejemplo, Rodolfo Izaguirre al frente de la Cinemateca, ¿verdad? Obviamente Rodolfo fue un elemento importante
y la Cinemateca era la referencia donde todo el mundo, ante la ausencia de no escuelas en el país, viendo cine, abriendo debate, y por ahí quien no haya pasado por la Cinemateca no puede decir, ¿verdad?, bueno, que conoce la historia del cine en el país. Ahora, ¿qué sucede con la conformación de la distribuidora? Eso impulsa y genera en diferentes factores políticos, porque acuérdate tú que en ese momento estaba, ¿verdad?, el periodo de la llegada de Carlos Andrés Loadeco después que sale Copey. En ese momento era importante, ¿verdad?, poner el debate en la calle. ¿En la calle qué era? Bueno, se conformaron la FEBEC, todo el circuito popular de cine en el norte de Caracas, en el valle, en el este. Ahí surge, por ejemplo, el grupo donde estaba Josefina Jordán, y donde demás, Jacobo Borges. Cine Urgente, Cine Urgente, que tiene que ver, chicos, con imagen de Caracas, a raíz de los 400 años de la ciudad de Caracas. Resulta que todo eso fue conformando una plataforma donde obviamente la distribuidora, ¿verdad?, se llegó a tener 100 y pico de títulos de todo, del cine cubano en aquel momento, documentales cortos, medios, formato 16, convenios que se hicieron con los diferentes países y sobre todo en los países, con los realizadores, con los movimientos insurgentes, ¿no? La distribuidora se instala, pues hubo un evento que fue la primera semana de cine latinoamericano, donde logramos, ¿verdad?, que en la Cinemateca, en Oriente, en Puerto La Cruz, allá en Ciudad Bolívar, no, chicos, en Puerto, allá, Ciudad Guayana, y Mérida y Caracas. En Caracas, en el 23 de enero, en el Teatro Cristo Rey, ahí se trajo por primera vez, se vio en el país, ¿verdad?, la saga de La Hora de los Hornos, ¿verdad?, de Solana y Getino. Eso fue un impacto donde yo jamás, nadie había visto que por los techos de la Cinemateca la gente entraba. Están las películas cubanas, está claro. Está el cine de Litín. Claro, de Miguel Litín. Nosotros traímos El Chacal de Nuevo Toro, que se estrenó, ¿verdad?, en la Plaza Tiuna, donde tú dijiste Teatro El Triángulo, que nosotros aprovechamos en la parte había como un plafón, pues la sala tenía un aforo de 100 y pico butacas. Entonces articulamos el teatro, la época del teatro de Rodolfo Santana, había una sala Gilberto Tini. Una pequeña sala. Sí, pero nosotros estábamos concentrados, fundamentalmente, porque era donde llegamos a un convenio con el Triángulo, Gilberto Pinto, Márquez Páez, Rodolfo Santana, el mismo César Reifo, que ellos, bueno, montar la primera sala de arte y ensayo. Ahí estrenamos, por ejemplo, La Habana, el Teo 3 de La Habana Cordero, que recuerdo que fue pegado, o sea, el documental del Teo 3 con El Chacal de Nahuel Toro. Ahí se llegó a pasar Lejos Vietnam, por ejemplo, en aquel momento, ¿verdad?, imagínate tú, la derrota de los gringos dentro del mismo Estado gringo, con todas las movilizaciones que hubo para la época. Y ese es un documental de unos franceses, Georges Iben, Jean-Luc Godard, o sea, hicieron un trabajo que se llama Lejos de Vietnam. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, lejos de Vietnam, el pueblo americano y la sociedad americana presionó, ¿verdad?, a ese momento a los que tenían el control. Y así te puedo decir que estuvimos un tiempo, ¿verdad?, exhibiendo, ¿verdad?, y se exhibieron cualquier cantidad de documentales nacionales para la época, que no había gran producción de cine largo ni mediano, sino que eran fundamentalmente cortos. Jesús Enrique Guedes. Y todo eso nos permitió a nosotros, Caracas, dos o tres cosas, y toda la producción que tenía la ULA, el Departamento de Cine y la ULA. O sea, era un cine
que anunciaba lo que venía. O sea, decir, bueno, si nosotros no tenemos soberanía en nuestras pantallas, ¿verdad? Vamos para la calle, vamos para la calle, para que el pueblo debata, para que nos reconozcamos, porque Juan, eso fue el inicio. Fíjate, eso fue el inicio y parte de ese debate tiene hoy una perfecta vigencia, porque tú estás haciendo un recuento, nos queda poco tiempo ya, vamos a identificar y venimos con el último segmento, y quisiera que me dijeras hoy, después de hacer ese recuento, ¿qué impacto le encuentras tú al cine, al trabajo realizado por ustedes durante ese tiempo, a lo que ha quedado y a lo que ha nacido a partir de lo que ustedes sembraron? Vamos a identificar y ya llegamos. Gracias por seguir allí, amigas y amigos. Estamos acá en el estudio con Juan Plaza. Estamos conversando de cine y hiciste un resumen bien apretado, pero muy importante y significativo, que yo quisiera que lo tomaras como punto de partida para la reflexión del presente. ¿Para qué sirve el cine hoy? ¿Qué tiene de esas raíces, de ese aprendizaje con los otros pueblos nuestroamericanos? El cine en Venezuela ha dado avances incluso estructurales dentro del gobierno revolucionario, pero no sé si realmente ha tomado la huella de aquel pasado tan importante. ¿Tú qué crees? ¿Ha tomado esa huella? Sí, ¿Tiene alguna importancia y proyección? Sí, yo creo que la huella no se repite. Yo creo que el cine que tenemos ahora va expresando la realidad política, económica y cultural que tenemos. O sea, no puede ser que el cine como la gran expresión, el arte que, el medio a través del cual se reúnen todas las expresiones del hecho de la creación del hombre, ha avanzado. Ahora, hay dos grandes huecos que no hemos superado, que es la soberanía en cuanto a nuestra pantalla. Y hablo porque obviamente la influencia del cine en el medio televisión, en cuanto a los códigos, al manejo, al lenguaje, pero la televisión es electrónica, eso es efímero, el cine es eterno, y yo insisto. Ahora, la falla ¿dónde están? Para mí, en el hecho de la distribución, exhibición y distribución. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tierra y me pongo a cultivar cualquier rubro y no tengo asegurado el mecanismo de cómo llegar, o sea, yo puedo tener buenos tomates y tener un cultivo y pero ven para acá. Y lo demás para que le llegue accese al público. Entonces, es algo que es un debate que tiene que estar. La ley que se empezó a discutir en la década de los 60, mediados ha cumplido sus roles de acuerdo a las etapas. Y la última reforma que estaba planteada era previo, ¿verdad?, a la última elección de la Asamblea, y se paró, porque obviamente las leyes tienen que irse adecuando. Ahora, el sector trabajo, igualito que cualquier sector, el que trae una mina, el que trabaja en los altos, el trabajador del medio cinematográfico, hoy en día llaman audiovisual o medio y demás, tiene que estar unidos con estrategia para decirle al Estado, quien esté, decir, señores, nosotros tenemos una regla de juego. O sea, se desquiciaron todos los parámetros. O sea, si a mí me dicen, o tú me dices, ¿a quién va a conformar, a qué equipo? Yo tengo que empezar a ver quién cobra en dólares, qué tarifa cobra, cómo es. Entonces llega un momento que tú dices, ya, espérate, ¿quién picha, quién financia las grandes inversiones? A través de la Villa del Cine, a través de toda la gente que se han venido creando, el SENAC mismo. Esos reales salen del erario, que es la renta petrolera más los impuestos, y debe haber un seguimiento, y sobre todo en coyuntura como esta, ¿verdad? Obviamente hemos dado un brinco grande, ¿verdad?, pero en desunión, o sea, como fuerza, y el llamado que yo hago es, bueno, la experiencia de esa huella que tú hablas, adecuada al momento para que haya reglas de juego, que tú digas, bueno, voy a ver qué tabulador tenemos, y bueno, eso es lo que viene. Y manejar, ¿verdad?, el tema de la exhibición y distribución, sobre todo distribución,
¿Por qué? Porque si todavía tenemos un porcentaje alto de la pantalla nuestra, ¿verdad?, en cine fundamentalmente, que la estamos cubriendo con la producción nacional, obviamente que eso no se puede negar. Pero mira, yo creo que hay que ir a un punto donde tengamos más soberanía, ¿verdad?, tanto en televisión, en los medios, que esas parrillas, chicos, o sea, si yo invierto como Estado, no puede ser que esos programas o esos espacios queden en una gaveta, chicos, vamos a incluirlo en las parrillas. Claro, y tú como creador, Juan, en la parte del Juan creador, ¿hay alguna película que tú sientas que hay que pudiste haber hecho y no hiciste? Oye, o que todavía la pudieras plantear, yo creo que todavía la pudieras plantear. Yo creo que, mira, eso tiene que ver con el proyecto de el petróleo. A partir de que... ¿El petróleo como tema? ¿O no, qué? de toda la... Mira, yo en esto del año 80 para acá, 81, en vista de que no pude realizar o no pudimos realizar aquel proyecto, se llama Las Torres del Viento, a partir de una obra de César Así es. De César me ha permitido convertirme, si se quiere, en un investigador, y yo sé que eso hay que hacerlo ahora porque en aquel momento no estaban las condiciones, no había, y a la luz de los acontecimientos, ¿verdad? Porque seguimos siendo un pueblo de petróleo, independientemente de lo que diga, porque está todo relacionado a los últimos 100 y pico de años con el hecho cultural que marca, ¿verdad?, el planeta, la cultura de dependencia con la materia prima fósil, ha marcado toda una cultura que no nos afecta a nosotros. Nosotros al final, bueno, en general. Entonces, un país, por ejemplo, si en Escocia, hermano, ¿qué tienen ellos? Agua y hacen whisky y hacen películas sobre el tema del whisky. Ahora, nosotros tenemos petróleo y no hay un material bueno de Rodolfo Izaguirre. No, tenemos que ir, tenemos que terminar. Bueno, mira, el material de Izaguirre, que la gente lo consulte en los centros de referencia. No, y yo quiero darle un tributo a todos los caídos. El último fue Jesús Jiménez, fotógrafo. Así. Y el de Conejín, Carlos Castillo, claro, me mandaron un mensaje hoy que está en el clínico, que está pasando la última. Entonces yo creo que este es un mensaje a todos los que quedaron en el camino y reivindicarlo, pues, y mantengamos una memoria, pero que no se pierda, porque si no repetimos la historia. Agradecido, Iván. No, agradecido a ti, Juan, enormemente agradecido por tu participación, por tus aportes, por toda esa reflexión y sobre todo por este último cierre, porque eso tiene que ver con la memoria, y el cine es memoria también. El cine es combate y el cine es memoria, y aquí hay parte de la memoria. Por eso te invitamos a este espacio, para que la gente te conozca también a ti, Juan, que a veces andas por ahí escondido, pero andas haciendo cosas. Bueno, es mejor a veces anda clandestino todavía por ahí, para que no me quite la cabeza a uno. Y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más.